Berlín, 30 de junio de 2006, cuartos de final de la Copa del Mundo. Alemania y Argentina se enfrentan en la temida tanda de penales. El estadio es una caldera a punto de explotar. Esteban Cambiaso toma el balón para Argentina. Si falla, su país queda eliminado. En la portería, el alemán Jens Lehmann hace algo insólito. Se agacha, saca un trozo de papel arrugado de su calcetín, lo lee lentamente, mira a Cambiaso a los ojos y guarda el papel. Cambiaso patea y Lehmann ataja el penal. Alemania clasifica. Años después se descubrió la verdad sobre ese famoso papel. Estaba escrito a lápiz, borroso, y ni siquiera tenía información útil sobre Cambiaso. No era una base de datos, era pura y absoluta guerra psicológica. Los comentaristas de televisión siempre repiten la misma mentira. Los penales son una lotería. Dicen que es pura suerte. Pero la ciencia dice que mienten. Un penal no es azar. Es un despiadado duelo de supervivencia mental, gobernado por la teoría de juegos, por fallos cognitivos de nuestro cerebro y por el terror a la humillación pública. Bienvenidos a Hijo Deportes. Hoy destripamos la ciencia de los penales. Analizamos por qué quedarse en el centro es la estrategia perfecta, cómo el mítico Panenka hackeó la psicología humana y por qué tus propios ojos te traicionan desde los 11 metros. Empecemos. Para entender el infierno de un portero, primero tenemos que entender la física de lo imposible. Un jugador profesional de la Champions League patea un penal a una velocidad promedio de 110 kilómetros por hora. A esa velocidad, el balón tarda apenas 0.3 segundos en cruzar la línea de gol. El problema biológico es que el cerebro de un portero de élite tarda al menos medio segundo en procesar hacia dónde va el disparo y enviar la orden a sus piernas para saltar. Las matemáticas son implacables. Es físicamente imposible atajar una pelota si esperas saber hacia dónde sale. El portero está obligado a adivinar antes del impacto. Y aquí es donde entra la fascinante teoría de juegos y el primer gran error humano, el sesgo de acción. Los estudios estadísticos de miles de penales revelan un dato que rompe la lógica. El 28.7% de los penales pateados en la historia van dirigidos exactamente al centro de la portería. La matemática dictaría que los porteros deberían quedarse parados en el centro casi un tercio de las veces. Sin embargo, los datos reales muestran que los arqueros solo se quedan quietos el 6.3% de las veces. ¿Por qué los porteros prefieren saltar hacia un poste y regalar el centro completo? Un famoso estudio científico de la Universidad Ben Gurion sobre porteros de élite lo explica a la perfección. Los porteros prefieren fallar tirándose que fallar quedándose quietos. Imagina la situación. Si el portero salta de forma espectacular y vuela hacia la derecha y el balón entra por la izquierda, el público dirá: ¡qué gran cobro! Al menos el portero lo intentó. Su honor queda intacto. Pero si decide hacerle caso a la estadística, se queda parado en el centro y la pelota entra lentamente por un costado. Será destruido por la crítica. Dirán que parece una estatua de hielo. El terror absoluto a la crítica social les obliga a tomar decisiones matemáticas subóptimas y equivocarse a propósito. Solo un hombre en la historia tuvo la inteligencia para descubrir este fallo en el cerebro de los porteros. Su nombre, Antonín Panenka. Final de la Eurocopa de 1976. Checoslovaquia contra Alemania. Panenka tenía el penal decisivo frente al mejor portero del mundo, Sepp Maier. Panenka sabía sobre el sesgo de acción. Sabía que bajo esa inmensa presión, Sepp Maier tenía que saltar hacia un lado para proteger su ego. Así que Panenka corrió y en lugar de patear fuerte, simplemente picó la pelota suavemente hacia el centro exacto de la portería, mientras Maier volaba inútilmente hacia un poste. No fue una falta de respeto, no fue arrogancia, fue la aplicación más brillante de la teoría de juegos en la historia del deporte. Pero el calvario mental del portero no termina con el centro. Existe una segunda trampa mortal acechando en su cerebro: la falacia del jugador, o gambler's fallacy. Es un fallo cognitivo brutal. Si en una tanda de penales el equipo rival ha tirado los primeros 3 disparos hacia la derecha, el cerebro del portero empieza a gritarle: el siguiente penal tiene que ir obligatoriamente a la izquierda. La realidad estadística es que cada penal es un evento totalmente independiente.
como lanzar una moneda. Pero bajo estrés extremo, el cerebro humano busca patrones desesperadamente donde no los hay. Esto hace que los porteros se vuelvan increíblemente predecibles para un tirador inteligente. Ahora, ¿qué pasa en la mente del que patea? Para el delantero, el enemigo no es el portero. El enemigo son sus propios ojos, la atención visual. Investigaciones modernas utilizando tecnología de eye tracking o seguimiento ocular han revelado lo que ocurre en la llamada zona de la ansiedad. Los datos demuestran que los jugadores dominados por el miedo fijan su mirada en el cuerpo del portero mucho antes de patear. Los jugadores confiados, en cambio, ignoran al humano y miran directamente a la red. Esto desencadena un fenómeno neurológico de supervivencia: ir hacia donde miras. Es exactamente el mismo error mental que hace que un conductor novato, en un campo gigante y vacío, termine estrellando su coche contra el único árbol que hay. Cuanto más miras al portero por culpa de la ansiedad, más probable es que tu cerebro envíe la orden inconsciente de tirarle el balón directamente a las manos. El ejemplo más legendario de esto ocurrió en la final de la Champions League de 2008 en Moscú. Manchester United contra Chelsea. Tanda de penales bajo una lluvia torrencial. Nicolás Anelka camina para patear el penal decisivo del Chelsea. En la portería del United, Edwin van der Sar. Van der Sar había estudiado los patrones. Sabía que el Chelsea estaba pateando todo a la izquierda. Cuando Anelka acomoda el balón, van der Sar hace algo perverso. Con su brazo izquierdo señala descaradamente hacia la esquina izquierda, diciéndole a Anelka: «Sé que lo vas a tirar ahí». El cerebro de Anelka entró en pánico. Su plan original fue destruido. Al dudar, su mirada quedó anclada en van der Sar, fijación del objetivo. Anelka pateó al lado contrario, pero sin fuerza, y van der Sar atajó el penal, dándole la Champions al Manchester United. Lo derrotó sin siquiera tocar el balón. La tanda de penales no es una lotería, es un laboratorio humano de estrés extremo, guerra psicológica y manipulación neuronal. La próxima vez que veas una tanda de penales, haz un experimento. No mires el pie del jugador, mira al portero. Si se tira mucho antes de tiempo, recuerda que no es intuición. Es el sesgo de acción y el miedo a parecer inútil. Y si notas que el delantero mira demasiado a los ojos del arquero, prepárate para ver una atajada. Si quieres ver los impresionantes mapas de calor del seguimiento ocular, el estudio completo de la Universidad Ben Gurion y la historia del papel de Jens Lehmann, te dejé el informe completo en mi blog. Tienes el enlace directo a ijdeportes.com en el primer comentario fijado. Suscríbete si quieres hackear la matriz del deporte mundial. Nos vemos en la cancha.